Listo, partió ya. Falta nomás don Arturo. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Hoy día vamos a ver el tema reactancia limitadora de cortocircuito. Este es un equipo que se utiliza prácticamente en cualquier proyecto y por lo tanto es importante conocerlo y ver qué ventajas y desventajas este equipo tiene. Vamos a ver entonces el índice. La función que cumple, ya lo dije, ya baja los niveles de cortocircuito, algunos aspectos constructivos. Vamos a ver las fórmulas de cálculo y un ejemplo de aplicación numérico. Con ese ejemplo creo que se pueden aclarar varias dudas. Vamos entonces a la función que cumple. Ya lo dije, reduce la magnitud de la corriente cortocircuito y por consiguiente se reducen también los esfuerzos mecánicos y térmicos en los diferentes equipos eléctricos por donde circula esta corriente cortocircuito. Ahora, también estos equipos se conocen como reactores limitadores de corriente. Otros hablan también de impedancias limitadoras. Y en inglés son Current Limit Reactor, ahí está la sigla. Así que bajo todos esos nombres el equipo es exactamente el mismo. El símbolo ahora normalizado que se utiliza en los planos unilineales es esta suerte de semicírculo acá, un arco con un radio acá y es un equipo monofásico, es decir, esto son 3 bobinas que van una bobina en cada una de las fases. Aquí, como estamos representando el plano unilineal, dibujé solamente una vez el símbolo. En el caso de un plano elemental, que es el trifásico, tendríamos que dibujar 3 veces este símbolo para dejarlo entonces en modo plano unilineal. Ahora, algunos aspectos constructivos. Este equipo es una bobina con un conductor de cobre o aluminio con núcleo de aire. Ojo, es con núcleo de aire y está soportada sobre ciertos aisladores y con una cruceta superior e inferior para darle rigidez y fijación, digamos, a la bobina. Cada bobina, o sea, cada una de estas se conecta en serie por fase, o sea, son monofásicos. El montaje, como son 3 fases, necesitamos 3 bobinas de estas, las podemos disponer en forma vertical, ya les voy a mostrar algunas fotos, o las podemos disponer en un plano horizontal. Estos equipos se aplican en media tensión, lo he visto bastante, también en baja tensión y también en alta, pero lo he visto más en media tensión. El tipo de aislación es una aislación del tipo seca, en base a resina epóxica, y la resistencia del cobre o del aluminio de la bobina prácticamente se desprecia, queda como un R igual a 0. De tal manera que esta impedancia limitadora, que sería un R más un JX, una J reactancia, si hacemos el R0, que nos queda solamente la X limitadora, y esta reactancia limitadora en forma numérica es bastante mayor que el R, o sea, podemos realmente despreciar este R y hacer unos buenos cálculos. Veamos ahora cómo se puede montar. Aquí hay un arreglo del tipo horizontal, donde vemos allá la fase 1, la fase 2, la fase 3. Este es un montaje a la intemperie. Y a este otro lado derecho tenemos un montaje del tipo vertical, fase 1, fase 2, fase 3, y es un montaje al interior. Después vamos a ver que este equipo va dentro de una celda metálica, porque quedan energizados estos bornes, entonces no pueden quedar al aire para que los toque cualquier persona. Aquí hay entonces una foto de algunas formas constructivas. Aquí vemos este arreglo en forma vertical, fase 1, fase 2, fase 3. Aquí entra la fase 1, pasa por la bobina, sale la fase 2, sigue la fase 1, perdón, fase 2, pasa por la bobina, continúa la fase 2, entra la fase 3, pasa por la bobina y continúa la fase 3. Este mismo equipo ahora lo vemos dentro de una celda, que es esta que está acá, una celda de protección, y aquí vemos un equipo en fábrica
que lo están llevando al laboratorio de prueba. Ahí arriba están los ganchos disados y los llevan entonces a los laboratorios de prueba. Y aquí hay unas fotos donde se ven las crucetas superior e inferior para darle rigidez, digamos, a la bobina. Y aquí no tenemos que confundirnos, esto no es un transformador, es decir, aquí no hablamos de conexión, perdón, delta o conexión estrella o grupo vectorial, no, esto es simplemente una inductancia en serie, ¿no es cierto?, con el circuito, y no da lugar razones de transformación ni conexionados en estrella o en delta de estas bobinas. Esto se los digo para evitar confusiones. Ahora bien, algunas aplicaciones, hay muchas aplicaciones, yo voy a mostrar 3 o 4. La primera es lo que, caso 1, que sería una conexión, este es el Current Limiting Reactor, o en español reactor limitador de corriente o reactancia limitadora. Por eso digo que el nombre es diferente dependiendo del texto del autor o del proyectista. En este caso se está conectando esta reactancia o este reactor limitador en serie con el secundario de un transformador para bajar el nivel de cortocircuito en esta barra. Aquí el reactor se está conectando entre dos secciones de barra. Aquí tenemos también este reactor conectado en serie con un motor para evitar las corrientes de inrush, de tal manera de que cuando cerramos este interruptor y parte este motor, se produce una corriente de inrush fuerte, pero esta reactancia limita esa corriente de inrush. Una vez que el motor ya toma marcha, se cierra este seccionador bypass y queda entonces alimentado el motor en forma directa y queda el reactor fuera de servicio. O sea, esto opera solamente algunas fracciones de segundo o minutos, que es lo que toma el motor en arrancar y tomar su velocidad nominal. Aquí hay otra aplicación muy similar, pero con un banco de condensadores. Para evitar entonces la corriente de inrush del banco, pasamos también por esta reactancia limitadora. Y este otro caso, es cuando tenemos un equipo, un cierto interruptor, y la barra tiene un nivel de corriente, de cortocircuito muy alto, y no tenemos equipos para, para ese nivel de cortocircuito. Y por lo tanto, bajamos el nivel de cortocircuito a uno que sea aceptable. Esto lo he visto en baja tensión. En baja tensión me ha tocado ver este caso. Para los efectos de esta presentación, vamos a resolver en forma numérica el caso 1, para decir la alimentación a una barra. Bueno, los cálculos de una reactancia limitadora lo podemos hacer en ohms, volt, amperes, kVA o en tanto por uno. Yo entiendo que ustedes están bien familiarizados, ¿no es cierto?, con los cálculos tanto por uno o con las leyes típicas de teoría o de análisis de circuito. Pero de todas maneras les voy a mostrar en forma rápida cuáles son las fórmulas que se aplican y son muy fáciles de demostrar. De tal manera que vamos a ver el cálculo de la reactancia limitadora, tanto en ohm como en tanto por uno. Vamos a verificar la regulación de tensión en volt y en tanto por uno. Vamos a calcular las corrientes de cortocircuito, la caída de voltaje en la reactancia y la potencia nominal de cada bobina en kVA y tanto por uno. Ahora, el procedimiento de cálculo lo traté de explicar en este diagrama de flujo. Primero tenemos que calcular el nivel de cortocircuito sin la reactancia. Si ese nivel de cortocircuito es muy alto, bueno, habrá que calcular una reactancia. Aquí verificamos entonces si la capacidad de los interruptores y de los equipos, transformadores de corriente, etcétera, es suficiente o no. Si no es suficiente, calculamos la reactancia. Si es suficiente, no requiere reactancia. Calculamos la reactancia limitadora, verificamos la regulación de voltaje en la barra, porque una de las desventajas de este equipo es que afecta la regulación de voltaje. Pero si llegamos a valores del orden de 6%, hasta 10% es aceptable, pero ojalá 6, 5 o 4%. Y después determinamos la potencia nominal y la nueva corriente de cortocircuito con la reactancia instalada. Una vez cumplido todos estos pasos, podemos conectar la reactancia limitadora y asegurar que este equipo que no tenía capacidad suficiente
va a quedar protegido. Este es el caso que yo les hablaba. Tenemos entonces un transformador de 20 MVA, una reactancia, una impedancia de 7,5%, 835 amperes en el lado de 13,8, y alimenta un interruptor general, que a su vez alimenta una barra con 3 interruptores. Estos equipos tienen una capacidad de interrupción de 150 MVA de cortocircuito. Interruptor 1, interruptor 2, 3 y 4, 150 MVA. Pero si calculamos ahora el cortocircuito en este punto, con estos datos, que es lo que vamos a hacer más adelante, vamos a observar que el cortocircuito es bastante superior a 150, son 267. O sea, tenemos que bajarle un poquito más de 100 MVA. Y eso entonces lo hace este reactor que está acá. Vamos a ver que es un reactor de 5,8% de ¿cómo se llama?, de reactancia, y que al ser conectado va a disminuir ahora estos 267, los va a disminuir a 150, que es la capacidad que los equipos tienen en terreno. Aquí viene la fórmula. El cálculo de la reactancia limitadora, si lo calculamos en ohm, volt, amperes, kVA, etc., es igual al voltaje nominal al cuadrado, expresado en kilovolt, y aquí viene un paréntesis de 1 partido por S2, donde S2 es el nivel de cortocircuito con reactancia, es decir, el valor deseado, que en este caso son 150 MVA. Y el S1 es el nivel de cortocircuito sin la reactancia, que está acá, que sería el valor existente. Ahora, si aplican esta fórmula, y acá abajo están ¿cómo se llama?, el resto de los parámetros, V sub n, voltaje nominal, este es un voltaje fase-fase, y la impedancia limitadora de cortocircuito es esta que está abajo, pero como el R es 0, queda solamente el X limitador, que es igual a 2 veces pi FL, que lo han visto en sus circuitos, que es cómo se calcula una reactancia inductiva en este caso. Ahora bien, eso con respecto al cálculo propiamente tal de la reactancia. Y después dije yo que había que calcular la caída de tensión en la reactancia, que no es otra cosa la ley de Ohm, que es corriente por el valor de la reactancia, y lo tenemos en volt. Y esto mismo lo podemos calcular en tanto por ciento, tanto por 1, dividiendo la expresión anterior por el voltaje nominal, y nos queda expresado esto en tanto por ciento. Otra verificación es el cálculo de la regulación de voltaje. Es V1 menos V2 partido por V2 multiplicado por 100 para que nos quede en tanto por ciento, donde en este caso V1 son 13.800 volts o 13,8 kilovolts, y V2 es 13.033 kilovolts. V1 es sin la reactancia y el V2 es con la reactancia. Bajamos ahí un poquito el voltaje, perdimos un poquito de regulación. Vamos a ver que es del orden de un 4 o 5% lo que se está perdiendo. Y también se calcula la corriente cortocircuito, que no es otra cosa que el voltaje nominal partido por la reactancia transformador, esto en amperes. Esta raíz de 3 aparece porque este voltaje tiene que ser fase neutro. Y calculamos la corriente cortocircuito con la reactancia limitadora más la reactancia del trafo. Entonces, esta expresión de arriba es sin reactancia y esta es con reactancia. Por supuesto que esta segunda corriente de cortocircuito es más baja que la anterior. Y por último, calculamos la potencia nominal de la bobina, que no es otra cosa, V por I, ¿no es cierto? Y lo dividí acá por 1000 para sacar comunidades kVA y no volamperes. Eso sería kVA por bobina. Ahora bien, aquí abajo lo puse. La reactancia limitadora afecta la regulación de voltaje en la barra, que es este cálculo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y estas mismas fórmulas, estas mismas expresiones, reactancia limitadora, cortocircuito, regulación de voltaje, etcétera, se pueden expresar en tanto por 1. Aquí no quiero detallar porque yo asumo que los cálculos tanto por 1 ustedes lo saben manejar bien y es cosa de aplicarlos correctamente, ¿no?
Bien, vamos entonces al ejemplo. Tenemos un transformador que es este que está acá. Aquí están con rojo los datos de placa, pero se repiten acá. Son 20 MVA, ahí están los 20. Impedancia de cortocircuito 7,5. La corriente en el lado de baja tensión de 13,8 es 835 amperes. La razón de transformación es 110 a 13,8. Y lo que vamos a hacer es conectar esta reactancia limitadora en serie, aguas abajo ahí, del secundario de este transformador. ¿Con qué propósito? Con el propósito de bajar estos 267 MVA a 150 MVA. Ahora vienen los cálculos y los pasos a seguir los voy a repetir una vez más. Hay que determinar el nivel de cortocircuito, comparar si los equipos cumplen o no cumplen con el nivel de cortocircuito, calcular la reactancia limitadora y después determinar la caída de tensión, la regulación de voltaje, corriente, cortocircuito, potencia nominal. Y con todos estos datos que están acá, más el valor de la reactancia limitadora, vamos a elaborar una hoja de datos, ahí se las voy a mostrar, y con esa hoja de datos podremos cotizar la reactancia que necesitamos. Entonces, este punto 5 es un poco como el final de todo el problema, para poder resolver en terreno lo que está ocurriendo. Ahora bien, el cálculo de los cortocircuitos, bueno, es muy simple. Aquí tenemos en tanto por uno el S1, que sería el existente, son 267. Los 267 son mayores a los 150, que es lo que soporta el equipo. Por lo tanto, con esos dos valores, más el 13,8, entramos a la fórmula y llegamos a que la reactancia limitadora en ohms debe ser de 0,56 ohms. Y esos 0,56 ohms los vamos verificando. ¿Cuál es el voltaje ahora en la reactancia? En este caso están cayendo 467,3 volts. Y eso significa que bajamos de 13,8 a 13.333, dividido nuevamente por 13.333 y multiplicado por 100, tenemos una regulación de un 3,5% que es bastante buena, bastante suficiente. Calculamos los cortocircuitos. Sin reactancia teníamos 11,1 kA un segundo, y con la reactancia estos 11,1 bajan a 6,2 kA un segundo. Y la potencia de la bobina, ya dije que es V por I, son los volamperes, pero expresado en kVA, tendríamos una potencia de 390 kVA por bobina. Y ahí tenemos todos los parámetros para llevar todos estos datos a la hoja de datos y poder cotizar. Análogamente está hecho esto en tanto por uno. No lo voy a repetir porque los resultados son exactamente los mismos, pero expresados en tanto por uno. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la hoja de datos? Ese reactor lo estamos instalando aquí. Ojo. La hoja de datos para cotizar sería que es un equipo de 13,8 con una corriente nominal de 835 amperes y cortocircuito de 6,2. La reactancia ahora es de 0,56 ohms o en tanto por ciento, 5,8%. La potencia es de 390 kVA con refrigeración natural. Aquí no estamos refrigerando forzado. La caída de voltaje en la reactancia son 467,6 volts. La regulación de voltaje, ya dije, 3,5%. Frecuencia, 50%. Montaje, le vamos a pedir un montaje vertical interior con bobinas de aluminio. La clase de aislación va a ser una clase F, que soporte 150 grados Celsius, sin envejecimiento prematuro. Las normas que tiene que cumplir, hay normas IEC, ANSI y EEE, el tipo de reactor en aire, por supuesto, seco, y las temperaturas de ambiente de trabajo de menos 40 a 55 grados. Con estos datos, cualquier fabricante de reactores nos puede dar un precio. Más adelante les voy a indicar cuáles podrían ser esos fabricantes. Y esta es una hoja de datos real de un proyecto que es de la Central Laja, donde aquí la tensión era inferior a 36 kilovolts, eran 23 kilovolts, la potencia en este caso un poco más grande, núcleo tipo seco, la frecuencia 50 ciclos, aluminio, la temperatura de trabajo, la clase de aislación, tipo de refrigeración, las normas y algunos
características mecánicas. Ahora bien, ¿qué otra solución podríamos adoptar para resolver este problema de los 267 MVA de cortocircuito que están más altos, digamos, de lo que soporta esta barra con sus interruptores, que son 150? Bueno, el costo, a ver, vamos por partes. El costo de esta reactancia limitadora es del orden de $21.000. El costo de la reactancia son 18.000, las 3 bobinas, 18.000, más el montaje que tenemos que hacer acá, unos 3.000 más. Por lo tanto, con 20 o $22.000 tendríamos resuelto el problema. ¿Cuál era otra solución posible? Por aquí las tengo anotadas. Cambiar estos interruptores y poner interruptores para 270 MVA, o sea, poner interruptores más poderosos. Pero si estamos cambiando interruptores, el costo de la solución sería del orden de $106.000. Comparado con los 21, por supuesto que este es más económico. Cambiar el transformador con una reactancia mayor estaría costando $340.000. Cambiar el punto de alimentación nos costaría $120.000. Entonces, frente a estas soluciones, la solución del reactor con $20.000, por supuesto que es más conveniente. Aquí estarían los fabricantes. En Canadá, Trench Electric, este es bastante conocido. Yo conozco esta fábrica, estuve ahí, y en uno de los ensayos de cortocircuito de los reactores, uno falló. La cruceta superior se quebró, porque los esfuerzos son muy grandes. Por supuesto que el equipo se rechazó. Siemens Alemania, México, hay equipos chinos, equipos australianos, y ASEA, Brambovir y Suiza también muy buenos. Los costos, ya les dije ya, desde unos $15.000 hasta $30.000, dependiendo del tamaño de la corriente y de la potencia. El caso nuestro estaba entre medio más o menos con $18.000. Bien, algunas conclusiones. Ya lo dije, las reactancias entonces son una solución para bajar los niveles de cortocircuito a valores tolerables a los equipos. Afectan la regulación de voltaje y afectan también un poquito el factor de potencia, el coseno phi. Ahora, hay que verificar un eventual fenómeno de ferrorresonancia entre la reactancia y el efecto capacitivo que pueda tener ese circuito. Me ha tocado revisar varios por si hay alguna resonancia seria, varios casos, y no ha sido, digamos, necesario de modificar diseños por resonancia. Se aplican en media tensión y en baja tensión, cumplen las normas, ojo, siempre tienen que cumplir con estas normas, y las exigencias de pruebas en fábrica. Ya les dije ya que con la prueba de cortocircuito había fallado justamente una de las crucetas superiores de la reactancia. Ahora, que existen diseños interiores y exteriores. Y por último, bueno, ya les dije ya que los esfuerzos electromecánicos son altos y son, digamos, las crucetas tienen que ser muy robustas. Hay que hacer un cálculo mecánico primero las crucetas para saber si realmente van a soportar o no los esfuerzos de cortocircuito. Ahora, por último, si las potencias instaladas de una subestación que es existente aumenta, es decir, se le agregan alimentadores o se le agregan generadores, entonces se produce un aumento en el nivel de cortocircuito. A veces ese aumento de nivel de cortocircuito puede ser resuelto por estas reactancias limitadoras. Bien, con esto concluyo mi presentación. Ofrezco la palabra a lo explicado o a lo mostrado. Si hay alguna duda, los escucho. ¿Me están escuchando bien, Oriol, o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escuchan? Perfectamente se escucha, sí. ¿Se ha escuchado bien todo? Bien. Entonces, no sé si habrá alguna consulta, alguna aclaración a todo lo expuesto y a las diapositivas mostradas. Parece que no hay consultas, Oriol. Sí, yo me permitiría hacer uno, don Arturo. Sí, Voy a aprovechar su presentación. ya, dime. Lo que pasa es que usted mostró una solución para que el nivel de cortocircuito de un interruptor que era chico para esta instalación pudiera Correcto. validarse a través de la reactancia limitadora. Correcto. Sí. Lo otro que se usa son las resistencias de puesta a tierra
que también podría ser una solución, pero me da la impresión que es más cara. No sé si puede comentar algo al respecto. Ya, a ver, hay que separar dos conceptos. Uno es la corriente de cortocircuito por las fases, ¿ya? Que es el caso que estamos viendo. La otra, si es una falla a tierra, sería por el neutro. Así es. Y ahí en el neutro sí que se usan resistores o también se usan impedancias limitadoras de cortocircuito o hay unos pequeños transformadores de distribución que se utilizan para limitar la corriente de cortocircuito. Pero son aplicaciones, yo me refería más a la aplicación de la corriente de cortocircuito de fase. Ahora, limitar las corrientes de cortocircuito en el neutro es económico también, debe tener más o menos el mismo costo que el reactor limitador serie. Son soluciones muy similares, del orden de los 20 y 30 mil dólares, no más que eso. ¿Mm? Perfecto. Sí, Ok. esa se ocupa bastante en minería, por eso es que le decía la consulta, porque los niveles de cortocircuito en minería son muy altos. Claro, correcto, sí, sí, efectivamente lo puedes usar, digamos, para limitar las corrientes de neutro. Correcto, no sé si los alumnos o alumnas tienen alguna consulta. Pareciera que no hay más consultas, estaría todo claro. Gracias entonces, y voy a dejar de compartir para que tú puedas hacer la presentación. ¿Ah? Ok, ok. Dejo de compartir. Bueno, aprovecho de saludar a los alumnos. Buenas tardes. La presentación que me corresponde a mí hoy día es de normas técnicas, el nuevo reglamento más la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Entonces, vamos a partir. Ya, ahí está el comienzo de la presentación. Vamos a partir hablando de qué cosa es una norma. Ahí está. Un momentito, voy a ponerla. Se me fue la pluma. No. Uy, tenía el puntero recién. Sí, ahí está a la derecha, ese. Ese puntero láser, el que tienes ahí. Ahí hace un clic. Sí, es que dice pantalla negro. Y abajo, pantalla blanca. No, lo que voy a hacer, voy a salirme de esto y voy a volver a abrirlo. Ya, bueno. La norma, según la ISO, es la codificación de todo proceso que se repite múltiples veces con el fin de obtener siempre un resultado idéntico. Esa es la intuición que tenemos según ISO. Y según AFNOR, es dato de referencia resultante de un acuerdo colectivo y razonado con vistas a servir de base de entendimiento para la solución de problemas repetitivos. O sea, de alguna forma es un orden. Veamos el tema histórico un poquito. La norma, pese que ahora estamos conversando de eso, pero nació con el hombre y las actividades vitales, la guerra, las armas, necesidad creada por el intercambio, por el comercio. Hace 5.000 años, antes de Cristo, los chinos miden las longitudes por la distancia entre los nudos de una vara de bambú. Hace 3.000 años, antes de Cristo, los egipcios miden el volumen de trigo contando los pies contenidos en el perímetro del montón. Ahí están tratando de regular algo, como medir. A inicios del siglo XIX, Napoleón pide a la Academia Francesa que desarrolle un sistema de medidas sobre bases matemáticas. La mitad del siglo XIX en adelante, regulación de los procesos industriales. En Chile, en realidad el tema de la electricidad no es tan lejano, porque en Chile apareció con la Edison Electric, la central Chivilingo, que es una central hidráulica que está al sur de Lota, el Palacio Cauciño, la primera iluminación pública. Chile fue de los primeros países en el mundo que tuvo iluminación pública.
Y propiamente tal, ya nuestro acercamiento a las normas, en agosto del año 1904 se dicta la primera ley eléctrica en Chile. En diciembre de 1904 se dicta el primer reglamento en el cual se crea la Oficina Técnica de Inspecciones. Bueno, aquí dice bisabuela, será tatarabuela ya de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. La preocupación central de esta parte eléctrica, de este reglamento, es la seguridad de las personas. Y el concepto de normalización tiene una aparición tardía en esto. Bueno, hoy día, ya vamos propiamente tal con la presentación, vamos a hablar del nuevo pliego eléctrico que entró en vigencia el 12 de julio de este año. Y vamos a hablar de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, que partió en el 2004, pero ya hay una versión del 2019. Una norma en contexto global es una recomendación, eso es importante. El reglamento puede exigir el cumplimiento de la norma, pero la norma en sí es una recomendación, no es una obligación. Bueno, toman carácter las normas de ser obligatorias si es que la ley lo exige y al ser incorporado en un contrato. Por ejemplo, un contrato de Codelco dice cumpla la norma tanto, y eso ya es obligatorio. Hay normas que se clasifican, bueno, las normas se clasifican en internacionales, como la CIE, la IEC, en nacionales, y en asociación de fabricantes, las normas NEMA. Son normas para distintos usos, en este caso la norma técnica de seguridad y calidad de servicios para sistemas medianos, NSEG 2078, esto como hablé de 1904, NSEG significa norma de seguridad, electricidad y gas. El número 20 es el número de la norma y el año 78, el punto 78, es el año que entró en vigencia. Igual la NSEC 16.78, eso cuando era Superintendencia de Electricidad y Gas. Y la norma 5, falta el número, pero la norma 5 es el de reglamento de corriente fuerte. La estoy mencionando sin verla en detalle porque vamos a hablar de eso con la nueva norma. Lo mismo está normas para alumbrado público, las normas de los empalmes, normas para instalaciones, están indicadas ahí, y como conclusión de las normas, la idea es racionalizar las actividades productivas, maximizando la capacidad de producción, reducir inventarios, simplificar el trabajo, sobre todo, unificar criterios mínimos de calidad, facilitar el intercambio de piezas, usar máquinas y herramientas más adecuadas, facilitar la capacitación del personal y disminuir los costos de producción. Y hay normas para confección de planos y simbología eléctrica de planos que ya lo vimos en una clase. Bueno, el objetivo de la norma son establecer las disposiciones técnicas que se deben cumplir en la elaboración y presentación de un proyecto que se construya dentro del país. Hay que definir los documentos relacionados con instalaciones eléctricas que deben ser entregados al Ministerio de Economía. Todo estudio técnico de un proyecto de instalaciones debe contemplar la memoria explicativa, que ustedes ya la conocen, descripción de la obra, cálculos justificativos, especificaciones técnicas, ubicación de materiales, planos. Y esto es importante, no lo olviden, las normas constituyen recomendaciones mínimas para desarrollar un proyecto. Bueno, aquí les presento ahora este reglamento que entró en vigencia, el nuevo reglamento técnico se llama de seguridad de instalaciones de consumo de energía eléctrica. Aquí hace referencia a la norma chilena eléctrica que estaba vigente, que ustedes lo han referenciado incluso en sus proyectos, que es la norma eléctrica 4/2003. Esta norma ahora era de instalaciones interiores, fue reemplazada y ya vamos a ver por cuál. Bueno, depende del contexto, porque aquí hay algunas normas que están indicadas para el tema de los generadores, transmisores, distribuidores,
para industria, comercio, residenciales, etcétera, aquí está indicado, y la nueva norma de reglamento de instalaciones de consumo. El tema de las normas también tiene su origen en esta estadística desastrosa, porque nació, como vimos delante, para proteger a las personas. Y aquí hay una estadística del año 2007-2013 de los accidentes en ambientes laborales de acuerdo a causas externas. La exposición a corriente eléctrica son 154 fatalidades. Es harto. Bueno, el reglamento base tiene un reglamento de seguridad de la SEC, propuestas de reglamento para responsabilidades, deberes, obligaciones del mercado, marco regulatorio, y lo nuevo son estos pliegos normativos de la nueva norma eléctrica. Acá son 19, me faltó uno, ya, pero los vamos a ver igual. Son 19 pliegos normativos. Perdón, antes que me olvide, estos documentos los puedo subir yo al curso o los pueden bajar directamente de la página de la SEC. Los voy a subir después de clase, ¿sí? Para que ustedes tengan los documentos. Bueno, estos pliegos normativos, que son 19, aquí aparecen 18, tenemos relacionados a los empalmes, a los tableros eléctricos, alimentadores y demandas de una instalación, conductores, materiales y sistemas de canalización. Tenemos medidas, protección para tensiones peligrosas y descarga eléctrica, puesta a tierra, instalaciones de equipos, sistemas de emergencia y corte en punta, sistemas de autogeneración, sistemas de uso general, instalaciones especiales, instalaciones de ambientes explosivos, subestaciones y salas eléctricas, exigencias de eficiencia energética para edificios, esto es nuevo, subsistemas de distribución, operación y mantenimiento, presentación de proyectos, puesta en servicio. Vamos a ver el RIC número 1. Este está relacionado con los empalmes. Aquí puse algunas cosas del RIC número 1, que si yo tengo un límite predial acá, con el acceso principal, por ejemplo, para el tema de los empalmes, tengo un radio de 15 metros donde debo ubicar el empalme con su equipo de medida. Esto para una propiedad, y esto habla de la ubicación de cajas de empalme concentradas, por ejemplo, en un edificio, a la altura máxima, etcétera. Como les digo, esto es una parte nomás. El documento que cubre más temas. Los tipos de empalme que hay están regulados. Tenemos empalmes de baja tensión, eso significa el BT. BT1 es los empalmes domiciliarios prácticamente, en que indica el interruptor del empalme, la potencia nominal o potencia a contratar, y la potencia máxima del empalme. Y estos tres grupos, por ejemplo, son el empalme A6, que significa empalme aéreo, o el S6, que sería el subterráneo. Yo los invito a que cuando lleguen a sus domicilios, revisen el empalme, vean si esto se cumple. Bueno, estas tarifas, los empalmes, perdón, están asociados a tarifas, y aquí está asociado a las tarifas residenciales distintas a la BT1, que son estas de acá. Lo normal en las casas son empalmes con interruptores de 25 amperes. Por lo menos yo tengo esto, ya que tengo 5 kilowatts. Estos son los empalmes residenciales de casa monofásicos. Los empalmes trifásicos ya para industria o elementos más grandes, también está el interruptor termomagnético, la potencia nominal o potencia a contratar y la potencia máxima. Y la codificación. En las cuentas de luz que les llega a la casa aparecen, bueno, en este caso ustedes deberían ser
un A6. La mayoría, puede que esté equivocado, tienen que verlo en su palma. Después tenemos el RIC número 2, que son equipos eléctricos de la instalación y que operan dispositivos de protección y de maniobra, desde donde se puede proteger o operar la instalación. Es decir, son los tableros eléctricos. ¿Ya? Y la cantidad de tableros de acuerdo a la función de seguridad y flexibilidad que se desee alcanzar. Normalmente en una industria, por ejemplo, hay tableros de fuerza, tableros de alumbrado, tableros de control. ¿Ya? La instalación debe tener por lo menos esta indicación en el tablero, la marca, el nombre, este tablero general auxiliar de alumbrado y fuerza, el tipo de servicio, tensión de servicio, todo esto tiene que estar indicado en el tablero. El grado de protección IP, tipo de ambiente, etc. Y aquí hay un ejemplo de un tablero grande con todos sus elementos, porque esto puede ser una cosa chica o grande, dependiendo de la aplicación. Pero esta información tiene que estar. Incluso en la contrapuerta, cuando abren ustedes la tapa del tablero, debería estar pegado ahí un diagrama unilineal. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué era el grado de protección IP? Mira, los equipos se construyen en una envolvente, en este caso la carcasa. Depende de donde tú pongas el equipo, en este caso el tablero, tú pones el índice, o sea, lo diseñas con un índice de protección, en que el índice de protección tiene 3 números. El primer número es la protección contra polvo, es decir, si es que es abierto, por ejemplo, debiera ser un índice de protección 1. Y en la medida que el número va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, podría ser a prueba de polvo. ¿Qué significa eso de a prueba de polvo? Yo tengo mi tapa del tablero, la puerta, y si está la puerta así cerrada, nomás metal con metal, me entra el polvo, pero si yo le pongo en el borde de este tablero una goma, ya impido, porque entra presión, impido que entre el polvo. ¿Ya? A eso se refiere el primer número. Y el segundo número se refiere a la protección contra agua o ambiente en agua, que va desde 1 hasta el 8. El 8 ya es un equipo sumergido. Y el 1 o el 2 podría ser un equipo que está dentro de una sala eléctrica. Eso es el índice de protección. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, no lo conocía. No, está bien, sí, vas a tener que usarlo, ¿eh? Dentro de las normas aparece, sobre todo cuando especifiquen los equipos. Pero esto, por eso es que es importante esta charla, porque son cosas que ustedes tienen que usar en sus proyectos. Oriol, yo tengo la norma IEC con los grados de protección, así que se lo podríamos pasar a la alumna. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Rosario. No, pero Rosario. lo subimos a un curso, don Arturo, porque Lo subimos a tenemos que subir Ya, y la norma europea, que es la norma NEMA. Son similares, okay. son similares, pero no iguales. Ya, perfecto. Ok, gracias. La RIC número 3 habla de los alimentadores y demanda una instalación. Aquí tenemos para distintos tipos de consumo, ¿ya? Y la potencia sobre la que se aplica el factor de demanda. ¿Qué significa? Hay un factor de... Ustedes tienen alimentadores diferentes, de distinta potencia, y que el consumo de la potencia depende de un factor de demanda. Yo puedo tener esta casa habitación con un factor de demanda ser 1, por ejemplo, significa que tengo todo encendido en la casa, permanentemente. Si tengo 0,35, tengo un 35% encendido. Y esto
me permite tener la demanda máxima de mi casa habitación. No siempre voy a tener todo encendido, no va a haber una concurrencia. Ahora, cuando tengo esto mismo, pero en viviendas, se habla de un factor de simultaneidad. ¿Ya? En ambos casos, estos factores sirven para calcular el transformador que va a alimentar todo esto. O sea, para hacer el diseño hay que ocupar estos factores. El RIC número 4 habla de conductores y canalizaciones. En una clase anterior el profesor Otto habló de esto, pero aquí está la norma, en donde nos permite identificar los conductores desnudos, aislados, su construcción y cómo lo vamos a canalizar. Ya hay canalización a la vista, en ducto, en bandeja, escalerilla, subterránea. Tenemos la RIC número 5, son de medida de protección contra tensiones peligrosas y descarga eléctrica. Por ejemplo, los esquemas de conexión a tierra, ¿ya? Para proteger a las personas, si van a haber pararrayos, etc. La puesta a tierra, aquí tal cual indica la norma, cómo hacemos nuestra puesta a tierra, y lo que en alguna oportunidad, creo que en un informe salía, perdón, la norma exige que el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superior a 20 ohms, siendo que en la práctica lo que nosotros vemos es que se cumpla con las tensiones de paso y de contacto. Tenemos esta tablita en que aparecen los valores medios de la resistividad de terreno de acuerdo al terreno. En la clase de malla de tierra está más completa esta tabla, la que hizo el profesor Otto. Habla de los electrodos, etc. Tenemos la instalación de equipos, la RIC número 7. Se considera instalación de fuerza toda aquella instalación en que la energía eléctrica sea preferentemente para obtener energía mecánica y o intervención de algún proceso productivo industrial. ¿Ya? Instalación de condensadores, instalación de equipos de climatización. La RIC número 8 es una RIC de emergencia, sistemas de seguridad, distancia máxima, visibilidad, etc. Incluso hay unos voltajes permitidos acá. No sé si alguno de ustedes ha tocado alguna vez un cerco de seguridad. ¿No le ha dado la corriente? Parece poco voltaje, pero igual es golpea fuerte. Los sistemas de autogeneración. Bueno, aquí hay que presentarse un proyecto. Tenemos autogeneración por grupos generadores, o bien tenemos también los paneles solares, ya hay en las casas nuevas prácticamente, y también tiene que tener un proyecto eléctrico, y tiene que obtener el certificado TE4. Instalaciones de uso general. Por ejemplo, instalaciones de alumbrado, de iluminación, circuitos de enchufe, etc. Ojo, hay un tema muy importante acá de las instalaciones de alumbrado público. Hay instalaciones de alumbrado público que van con medidor de energía y otras que van sin medidor de energía. El alumbrado público lo paga la municipalidad, pero se los descuenta a ustedes en las contribuciones. El RIC número 11 son las instalaciones especiales. Pliego es para las instalaciones de consumo de energía eléctrica que están indicadas acá, centros residenciales, recintos educacionales, también están las cárceles. En las cárceles hay un tema no menor, el tema de la iluminación, el alumbrado. Normalmente en las cárceles, por el tema de evitar fugas, etcétera, cuando hay neblina, lo que está especificado ahí son lámparas de baja presión, porque esas tienen un poder de penetrar la neblina respecto de las otras luminarias. La RIC número 12 son instalaciones para ambientes explosivos. Por ejemplo,
Aquí está mostrando un distribuidor de gasolina, y también la norma está indicando qué es lo que hay que hacer ahí. Después tenemos subestaciones y salas eléctricas. Esto es no menor. Les va a tocar a ustedes, algunos de ustedes están trabajando con estas subestaciones, y están todos estos equipos. Por ejemplo, les advierto, les digo, en una sala eléctrica, en que hay equipo eléctrico, debería haber una puerta principal y una puerta de emergencia. Obviamente, si se incendia la sala y hay alguien adentro, tiene que tener la posibilidad de escapar. Tenemos exigencia de eficiencia energética para edificios. Esto es nuevo. ¿Ya? Hay exigencia energética, está explicado acá, habla de las áreas comunes, las caídas de tensión, etcétera. Incluso aquí está el tema de la iluminación, que es no menor. Por ejemplo, el apagado automático de las luminarias en pasillo y estacionamiento. La RIC número 15. Esto es lo que viene ahora, ya se está construyendo. La infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Hay una presentación muy buena en la SEC que habla de esto, y recuerdo haber visto que dicen ahí que el empalme mínimo que tiene que haber para la recarga de un vehículo son 7 kilowatts. Tenemos la RIC número 16, subsistemas de distribución. Claro, ustedes llegan a un empalme y eventualmente pueden haber más propiedades, más cosas, y indica y se refiere a eso. Los edificios en altura, etc. Esto es nuevo también, el RIC número 17, operación y mantenimiento. Hay que indicar, hay que hacer esta documentación de operación y mantenimiento de una instalación eléctrica. Está la norma para eso. Esta es básicamente la misma anterior que vimos al comienzo, la GENESEC de presentación de proyectos eléctricos. Habla de la memoria explicativa, los planos y los formatos y tamaños o márgenes de los planos. Todavía se exigen planos, pero la SEC, por ejemplo, para presentar sus proyectos a la SEC, para que lo autoricen, todo se hace por internet y los planos son digitales. Pero obviamente que cuando están construyendo, cuando está el constructor en terreno, tiene que imprimir esos planos, porque si no, ¿cómo? No puede andar con el notebook aquí a pleno sol mirando. Y aquí está, esto es lo mismo que la norma chilena 4, cómo son los tamaños, las viñetas y cosas que hemos estado viendo en el curso. También habla del diagrama unilineal, las cosas que tiene que tener, ¿ya? Y aquí faltan cosas que nosotros le exigimos porque somos del área. Falta toda la información de la barra. ¿Ya? Yo no sé los voltajes acá, ni las corrientes. La RIC número 19, que era la que faltaba, la puesta en servicio. Esto no se exigía. También está normado el tema de la puesta en servicio, y habla que toda instalación de consumo de energía eléctrica nueva, ampliación o remodelación debe ser verificada mediante inspección y probada y ensayada antes de su puesta en servicio y energización, con el objeto de asegurar que los requerimientos y pliegos técnicos que conforman el Decreto Supremo número 8 del Ministerio de Energía se cumplan. Normalmente uno presenta la documentación a la SEC. Es una vivienda, casi no van, pero la SEC puede mandar un inspector. Ya cuando son instalaciones más industriales hay que preocuparse de eso. Por ejemplo, las instalaciones de Transelex o estaciones y todo eso, hay que llevar un inspector. Con eso, con lo que revisa el inspector más la documentación, le dan en la SEC la autorización para que su instalación
eléctrica funcione comercialmente. Antes de pasar acá, creo que lo tengo por acá, me perdí. Todo esto son los pliegos. ¿Ya? Y si se fijan, por ejemplo, hablamos uno, el de empalme. Aquí está, esto cambió un poco respecto a los normas anteriores, porque aquí ya hace directamente referencia a normas internacionales. Está la terminología, exigencia, condiciones de diseño, y uno tiene que leerse todo esto para saber qué es lo que tiene que poner en sus proyectos. Aquí está lo que habíamos visto, la primera, un empalme, y hay ejemplos. Por lo tanto, de aquí hasta que llegue la otra norma tiene una tarea bastante grande, que es leerse esto y ver qué aplica en sus proyectos. Bien, vamos a hablar de la norma técnica. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos recién, de las 19 RIC. Bien, vamos a hablar de la norma técnica, seguridad y calidad de servicio. Como introducción, les quiero mostrar este plano del Google. Yo para construir todas estas cosas tuve que pedir al coordinador eléctrico que me mandaran actualizado esto, y básicamente tiene todas las centrales de generación eléctrica, termoeléctricas, de biomasa, eólicas, las líneas de transmisión, y deberían estar los consumos más grandes. ¿Por qué muestro esto? Porque la norma técnica de seguridad y calidad de servicio que voy a presentar ahora, justamente para este tipo de instalaciones, que están a lo largo de todo el país. Entonces, la última, y también se puede bajar de internet, si no se la subo yo, está de diciembre de 2019. ¿Cómo partió esto? El artículo 150 del decreto supremo número 4 dice que todo propietario de instalaciones eléctricas que operen interconectadas entre sí, como vimos recién en el dibujo, sean estas empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras o clientes no sometidos a regulación de precios, es decir, clientes grandes de más de 2 megawatts, deberá prestar el respectivo sistema eléctrico los servicios complementarios que disponga, que permitan realizar la coordinación de la operación que se refiere al artículo 137 conforme a las normas de seguridad y calidad de servicio de dicho sistema. Las exigencias de seguridad y calidad de servicio para cada sistema serán establecidas en la norma técnica que al efecto se dicte la comisión. Y aquí habla de la norma técnica, dice será dictada dentro de 12 meses. Pero esto era del 14 de marzo del 2005, en donde ya se dice que se dicta la primera versión de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, ¿ya? Y que ya debería ser, de acuerdo a este otro artículo, se publica y debería ser ya obligatorio, de acuerdo al artículo 3. Se pasó a ser un reglamento. Los capítulos de esta primera versión, que en realidad los otros son agrandados un poco, pero es de lo mismo, habla de terminología, función de atribuciones, exigencias mínimas de las instalaciones, también el sistema de información de la comunicación, estándares de seguridad y calidad de servicio, gestión de seguridad y calidad de servicio, habilitación y monitoreo de instalaciones, información técnica, disposiciones transitorias. Terminología, aquí, bueno, toda versión de la norma aparece con estas simbologías, y nuevas se agregan. Las importantes son el centro de control, el centro de despacho y control del centro de despacho económico de carga. Tenemos
Comisión Nacional de Energía, el EDAG, que son esquemas de desconexión automática de generación o esquemas de desconexión automática de carga, la DO, Dirección de Operación, Dirección de Peajes, el DP, tenemos la Superintendencia, esa es la SEC, el SI, el Sistema Interconectado, el SIC y el SINC ya no existen ya porque pasó a ser todo el SI, Sistema de Información en Tiempo Real, Servicios Complementarios, etcétera. La terminología tiene que ver con esta calidad de servicio, que tiene calidad de servicio comercial, del producto y del suministro. Aquí habla del criterio N-1, este que es el criterio de planificación del sistema interconectado, con el fin de que una contingencia ocurra simple sin que ésta se propague a las distintas instalaciones del CI. Por ejemplo, yo puedo tener una línea eléctrica con 2 alimentadores y el criterio N-1 significa que si se me cae un alimentador, la línea que quedó, o el alimentador que quedó, perfectamente puede soportar esa contingencia. Si tengo 3 y se me cae una, también. Criterio N-1. Bueno, en el Centro de Despacho Económico de Carga, es el organismo encargado de determinar la operación del conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico, incluyendo las centrales eléctricas, etc. Estos tienen reuniones, este Centro de Despacho Económico de Carga tiene reuniones semanales en que planifican la generación de estas centrales y planifican la operación básicamente. Aquí dice el cliente, a los efectos de la presente nota técnica, se entenderá por cliente a una empresa de distribución y a todo el usuario no sometido a regulación de precios que sean abastecidos directamente desde el sistema de transmisión. Estos clientes son superiores a 2 megawatts, porque según la norma, hasta 2 megawatts están sujetos a tarifa. De ahí para arriba no están sujetos a tarifa y negocian directamente con las generadoras. Pero tienen estas obligaciones. Por ejemplo, para que nos entendamos, a mí me tocó trabajar, entre otras cosas, en la central Patache. La central Patache, que ahora se llama Tarapacá, está cerca de Iquique, y es una central térmica a carbón. Y esto cuando nació, se creó porque hubo un acuerdo entre el dueño de esta central, que es la empresa Celta, con el cliente, ¿cómo se llama? Collahuasi, la minera Collahuasi, porque ellos no podían comprar directamente, eran 150 megawatts. Para eso tenían que tener alguien que les proveyera eso, y fue con la central térmica que gracias a este contrato la construyeron. Pero básicamente esta central es para alimentar a la minera Collahuasi. Bueno, este sistema tiene que ser confiable, suficiente, con seguridad de servicio y coordinado. La cualidad del sistema eléctrico determinada conjuntamente por la suficiencia, la seguridad y la calidad de servicio. Suficiente, claro, es suficiente para abastecer todas sus instalaciones. También tiene que ser seguro para dar abastecimiento de energía, soportar contingencias, ojalá, los 365 días del año, porque ustedes saben que cuando hay problemas, hay fallas en algún generador, en una central, se hace una revisión de eso y hay multas y está todo regulado, entonces no les conviene. Y tiene que estar coordinado, ya que
como les mostré en el sistema interconectado, hay muchos colaboradores pertenecientes al sistema interconectado y tienen que estar coordinados entre ellos para la operación del sistema. Entonces, los estados del sistema eléctrico, definidos en esta norma, hay un estado normal, un estado de alerta, uno de emergencia y otro de recuperación. El estado normal, en que se satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones. Hay inexistencia de energía no suministrada. Las tensiones en todas las barras del sistema interconectado se encuentran dentro de los rangos definidos por el estado normal. La frecuencia se encuentra dentro del rango definido por el estado normal. La reserva de potencia, de giro y de capacidad de transmisión y aporte de reactivo están dentro de los valores programados. En estado normal, el sistema interconectado debe ser capaz de superar sin pérdida de sincronismo las contingencias establecidas en el capítulo 5 de la presente norma técnica. Bueno, y aquí define el estado, el otro estado, el estado de recuperación, el estado que alcanza el sistema interconectado cuando se produce algún apagón total o apagón parcial, en el cual se inician las acciones para la reconexión de la instalación y la recuperación de la demanda. El estado de alerta, luego que se produce una o más contingencias y el sistema interconectado estaba previamente en estado normal, en el cual no existe energía no suministrada, etc. Es el estado de alerta y el estado de emergencia ya cuando se alcanza con una o más contingencia encontrándose el sistema previamente en estado normal o en estado de alerta y en el cual se presenta alguna de las siguientes condiciones. El sistema interconectado se encuentra disgregado o en islas. Existen barras del sistema interconectado cuyas tensiones se encuentran fuera de los rangos de estado normal y alerta. Y se ha perdido la reserva en giro, de modo que frente a cambios de la demanda, la frecuencia del sistema excursiona fuera de los rangos de estado normal y alerta con riesgo en que el sistema interconectado o algunas islas pierdan sincronismo. Antiguamente, cuando existía o cuando no estaban conectados el sistema interconectado central y el sistema interconectado del norte grande, eran sistemas aislados y antiguamente había muchos problemas porque el tema de conectar estos dos sistemas, el del norte y el central, hicieron muchas pruebas y había muchos problemas de sincronismo. Hoy día ya está resuelto con la línea de 500 que los comunica y el sistema se llama sistema interconectado. Bueno, aquí habla del PRS, del CDC, el CDEC, del centro de control con la empresa. ¿Ya? PRS son conjuntos de acciones coordinadas entre el centro de despacho de carga y los centros de control definidos por la dirección de operaciones para que de manera segura, confiable y organizada sea posible restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas por un apagón total o apagón parcial en el menor tiempo posible. Bueno, habíamos hablado de la reserva en giro, que es un margen de potencia disponible entre la potencia de despacho y la potencia máxima disponible en toda la unidad en operación. Este margen podrá ser aportado para una o varias unidades generadoras mediante el uso de equipos de compensación de energía activa. ¿Se entiende, no? Si hay falla o falta un abastecimiento de potencia en alguna de las empresas, hay una reserva en giro, es decir, hay una central que tiene capacidad de generar un máximo, pero no está generando el máximo por si hay que abastecer ese delta que se llama reserva en giro para algún consumidor. Está la reserva primaria, reserva destinada a corregir las desviaciones instantáneas de la generación respecto de lo demandado real por el sistema interconectado, y la reserva secundaria, que es la reserva destinada a compensar durante periodos de operación menores a 15 minutos las desviaciones reales de la demanda y la generación respecto de los valores previstos de la programación. Esta reserva, ahora, bueno, de antes también venía para centrales térmicas. En Diego de Almagro, frente a la subestación Diego de Almagro, que es una subestación del sistema interconectado,
hay una central térmica de 60 megawatts, es grande, y esa central térmica está apagada casi permanentemente. ¿Por qué? Porque es parte de esta reserva. Si es que hay alguna necesidad de abastecer algún consumo, no programado, obviamente, y se cae algo, entonces esta central térmica, que tiene un tiempo de operación para echarla a andar relativamente bajo, entonces esta empieza a funcionar y abastece ese consumo que obligó a usar la reserva. La reserva. Está la definición del sistema de distribución, ¿ya? En 23 kb como máximo, los subsistemas el sistema de subtransmisión y el sistema de transmisión. Entonces, siguiendo con esto, la dirección de operaciones del sistema interconectado tiene estas obligaciones o funciones y atribuciones, ¿no es cierto? Desarrollar estudios, verificaciones, elaborar procedimientos de la dirección de operaciones, programar la operación de seguridad y calidad de servicio, entre otras cosas, monitoreo y control de la dirección dinámica, coordinar desconexión de unidades fuera de norma, actualizar la web en lo que completa la dirección de operaciones. Mira, dentro de esto, el centro que pertenece a esta dirección, el Centro de Despacho Económico de Carga, tiene la siguiente opción. Todos estos consumidores, todas estas centrales generadoras, línea de transmisión, tienen un sistema de comunicación de cómo está su operación. Y toda esta información se le envía al Centro de Despacho Económico de Carga, que está en Avenida Apoquindo, aquí en Santiago, y tienen todo el monitoreo del sistema interconectado. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Vigilan esto. Si hay alguna central, o línea, o subestación, que por ejemplo tenga problemas de frecuencia, porque hay mucho consumo, ellos tienen la opción de desconectar desde acá de Santiago y dejar esa central o subestación o coordinado que le llaman, dejarlo fuera de servicio. ¿Ya? Porque velan porque esto funcione bien. La dirección de peajes, funciones y atribuciones, lo mismo que los coordinados, aquí tienen que cumplir todo lo que diga la norma. Todo esto se informa, los coordinados normalmente hacen una declaración del el despacho automático de carga. Por ejemplo, si les bajó la tensión antes que actúe el SEDEC, ellos pueden desconectar algunos equipos, manipular su instalación. Pero eso no es improvisado. Hay un documento que presentaron al respecto. Si es una central, se llama HAC. El capítulo 3 habla de las exigencias mínimas de diseño para las instalaciones. En la generación estamos hablando de los rangos de frecuencia y el tiempo. En transmisión, capítulo 3, tenemos la compensación compensación reactiva. Es decir, hay problemas de voltaje, hay un diseño que compete esto, instala un banco de condensadores o reactores. En la subestación Diego de Almagro instalamos una compensación reactiva, la que permite que con esta compensación máxima se puedan, y mejorar el voltaje, se puedan obtener 80 megawatts. Bueno, hay protecciones, sistemas de comunicación, esto de todo, ¿eh? Normalmente los sistemas de comunicación de monitoreo que tiene el SEDEC son dos, uno satelital y otro por microondas o por las líneas, etc. Pero tiene que tener dos. No puede quedarse ciego si es que se cayó la
¿cuánto se llama la comunicación? Y aquí también están los clientes. A los grandes se refiere a los coordinados. El capítulo 4, aquí estamos hablando del sistema de información y comunicación. Es importante el sistema de información en tiempo real. También hay comunicación de voz operativa, también es así, porque si cayó uno de los medios de comunicación, monitoreo, la comunicación telefónica entre operadores es inmediata. Aquí está el capítulo 5, el criterio N-1. Ya, la idea es no propagar la contingencia y el criterio N-1 ya lo expliqué. Los estándares, nuevamente tenemos para los distintos estados los valores o los rangos de tensión y de frecuencia. Índices de indisponibilidad de los coordinados, exigencia para estándares de seguridad y calidad de servicio. Hablamos de evaluación de desempeño, control de tensión, armónica de corriente, fluctuación de tensión, parpadeo, cargas desequilibradas. Capítulo 6 se refiere a los estudios de programación de la seguridad y calidad de servicio. Estos estudios están hechos por la Dirección de Operaciones y la Dirección de Peaje. Estudios de programación. Todos estos estudios que sacan estos organismos los publican permanentemente y ustedes los pueden ver en la página del coordinador eléctrico. Bueno, aquí tenemos la gestión de seguridad y calidad de servicio, gestión, jerarquía, etcétera. Habilitación y monitoreo de las instalaciones, los generadores, transmisión y cliente, los coordinados, en definitiva. Información técnica, todo esto lo publican. Por ejemplo, en la página del coordinador eléctrico pueden ver información de las líneas de transmisión, cómo han operado, equipos de transformación, pueden ver la información de las subestaciones. Muchas veces cuando uno toma un trabajo o un proyecto, hay información que no se la pasan. Y no esperen que se la pase, uno tiene que ir a buscar a estas páginas, porque todos ellos tienen la obligación de publicar todo esto. Por ejemplo, si es que ustedes van a poner una nueva instalación, una subestación, y hay que hacer el estudio de protecciones, se supone que las protecciones están con todas las otras instalaciones y la base de datos, ustedes la pueden sacar del coordinador eléctrico de la página, y en esa base de datos en que están todas las instalaciones, ustedes agregan su nueva instalación y hacen su estudio de coordinación de protecciones. Eso está hecho con el programa Dixis, por si acaso. No sé si hay alguna consulta. Yo sé que esto es medio extraño para ustedes, pero tienen que leer también esta norma técnica, ya que, por ejemplo, para el sistema interconectado les va a tocar en alguna oportunidad el diseño de una subestación 110, 220, o el diseño de una central, o el diseño de un generador, perdón, diseño de una línea de transmisión, o bien el diseño de cómo va a ser el consumo y que tienen que cumplir un consumidor mayor a 2 megawatts. Entonces hay cosas como, por ejemplo, que las líneas o la topología de una subestación sobre 110 kV, lo único que permite ahora la norma técnica es el uso de un interruptor y medio. Ese diseño significa que la línea simple o la de doble barra
no es tan segura como el interruptor y medio y hay que comprar más equipo. Entonces, esto va relacionado directamente con el CAPEX. Hay algunas líneas que son las bajo de 110 kilowatts, perdón, kV, no kilowatts, dije mal, disculpen. Menores a 110.000 volts, pueden usar para conectarse al sistema barra simple, que es mucho más barato que poner un interruptor y medio. Todo eso van a tener que leerlo en la medida que tengan proyectos. Ok, ofrezco la palabra si hay alguna consulta. Oriol, te hago un alcance. En el capítulo 3 hay un artículo que me parece que es el 3.3, donde se habla de la exigencia sísmica de los equipos. A lo mejor sería bueno que los alumnos, en eso, el capítulo 3, exigencias mínimas para diseño. ¿No tienes tú la norma ahí como para ir al capítulo 3, no? ¿O sí? Sí, la tengo, déjeme buscarla. La tengo aquí en algún lado. Es la del 2019, la última, tengo la del 2018. Bueno, pero también está en la del 2018, ahí no han habido cambios. Así que podrías abrir esa. Mayo del 2018. Ahí está. Me parece que en el capítulo 3, el artículo 3.3. A ver, en el índice lo podría. No, Artículo 3.3, un poquito más adelante. La página 38 parece que es. Sí. Ahí está. Sí. Esta es. Ahí. Ya, 3.5. ¿Qué artículo me dijo? Título 3.3, artículo 5 o alguno anterior. Artículo, espérate. Ahí, pero ¿dónde comienza el capítulo 3? O sea, un poquito más abajo, un poco más abajo. Avanza un poquito. Es que, Lo otro que lo busque. bueno, está en ese capítulo. Bueno, no tenemos tiempo porque se está acabando la clase. Pero ahí están las exigencias sísmicas de los equipos eléctricos, que es bueno que le den una miradita. Calidad sísmica. Aquí encontré algo. Bueno, ahí está, profe. El diseño, fabricación y ensayo, esto se refiere a la parte sísmica. Dice, cuando las referidas normas nacionales no existen, se aplican las internacionales, está todo dicho. Y si uno va más abajo ahora, ya se empiezan a indicar, bueno, las normas que más se utilizan es la ETG 1020, esa que está ahí, y la IEEE 693, eso se usa mucho. Y más adelante, si avanza un poquito, ya se indican cosas específicas, por ejemplo, para las subestaciones convencionales y las subestaciones compactas se debe considerar conexiones flexibles con holguras que eviten para que se generen fuerzas en los equipos. Esto es un aspecto de diseño de las subestaciones. Aquí hay requerimientos para los bushing. Los bushing de alta tensión de los transformadores deben ser considerados en el cálculo con un factor de estructura no menor a 1,5. Y para las subestaciones GIS también hay exigencias específicas. Bueno, lo menciono porque es un punto importante y después ya los alumnos y alumnas con calma pueden leer Esto hay que esto. revisarlo con calma. Sí. Claro, aquí para los tubos de gases F6 también. Bueno, lo que quiero señalar en resumen es que la parte sísmica también está normalizada y es un aspecto legal que hay que cumplir en los proyectos. Ok, gracias, Oriol. Eso era todo. Ya, perfecto. No hay consultas porque lo que voy a poner ahora, teníamos un compromiso los profesores, pero queríamos tocarlo al final, que era el tema de las notas de los informes número 1 que ustedes entregaron. No sé si está muy chico o se ve. ¿Qué dicen los alumnos?
Porque la nota Yo por lo menos sí veo. Sí, se ve. Aquí están los comentarios. Yo los voy a subir ahora a un curso. Y las notas. Voy a ocultar una. Ahí se ven las notas. En general las notas estuvieron buenas y me gustaría que nos dejen explicar algunos de los comentarios. Lo más importante, no todos entregaron el estado de pago. Y algunos que entregaron el estado de pago no lo entregaron bien. Me explico. Me acuerdo que había un grupo que entregó el estado de pago al 100%, es decir, que había terminado su proyecto. Y eso no es así. Se me ocurrió todo esto. También había problema con los planos unilineales, que los planos unilineales tienen una norma, un formato, y el documento, para que sea útil para todos, tiene que entregar información. No puede ser un dibujo sin información. También el tema de los planos, la simbología, muy poco lo tenían indicado. Este otro tema importante, la carta Gantt que entregaron, la mayoría se limitó a hacer carta Gantt de el desarrollo de ingeniería de estos 3 meses. Pero la carta Gantt que es importante es la carta Gantt de la construcción del proyecto. ¿Cuánto se demora? Y en el informe final ustedes tienen que poner cuánto cuesta, con todo su listado de... También estos documentos que yo estaba hablando, bueno, aquí también era repetitivo. Nosotros le dijimos al comienzo que ustedes tenían que hacer un informe citando anexos. Y los anexos iban en documentos aparte. Cosa que la mayoría no lo hizo. Lo otro importante, todo informe tiene recomendaciones y conclusiones. Hay temas de las hojas de datos. Esto también es importante respecto al grupo 8. ¿Qué pasa con el alumno Astorga finalmente? ¿Alguien me puede responder? ¿Está presente el grupo 8? Don Arturo, ¿está por ahí? Sí, sí, te estoy escuchando. Ya. El grupo 8 quedó de darnos una respuesta hoy día miércoles, pero parece que no hay ningún alumno del grupo 8 escuchando la clase. Ya. Dejémoslo entonces abierto ese tema y vamos a tener que mandarle algún correo, algo al grupo para resolver esa situación. ¿Ah? Perfecto. Yo no sé si están los otros alumnos presentes, no logro ver acá. A lo mejor se desconectó esto. ¿Hay alguien No, presente? profe, sí, Ya. estamos acá todavía. Ya, Somos 10 alumnos. Ya, perfecto, gracias, porque escuchaba un grillo de fondo nomás. Perfecto. Don Arturo, ¿usted quiere hacer comentarios en general de estas observaciones que están para los informes? Sí, mira, yo creo que la explicación que tú diste es bastante completa. Ahora corresponde que los alumnos o cada grupo vea cuáles son los comentarios que tienen sus trabajos y lo vayan tomando en cuenta de tal manera que en el informe final todos estos puntos se levanten.
Ahora, hemos sido bien majaderos y bien reiterativos con los planos unilineales. Los planos unilineales es un documento importante. Si ustedes presentan a la SEC un plan unilineal que no está cumpliendo con las normativas, simplemente se los van a rechazar. Recordemos que un plano unilineal debe tener viñetas, tiene que tener un área, un marco de dibujo, tiene que cumplir con una norma la simbología, tiene que tener los datos técnicos. Hemos insistido mucho en eso y lamentablemente todavía no han salido los planos unilineales como corresponde, digamos, cumpliendo estas normativas. Ahora bien, esperamos que en el informe final, ojalá que todos los planos unilineales que entreguen los grupos ya sean los planos, hablemos así, más acabados y más completos y que cumplan con las normativas. Eso quería insistir en los planos unilineales. Pero el resto de los comentarios yo creo que es grupo por grupo. Algunos comentarios se repiten, otros no. Y si saltan alguna duda, alguna aclaración, bueno, estamos dispuestos a responder y a aclarar. No tengo más comentarios, Oriol. Perfecto. Si no hay consulta, estaríamos dejando la clase hasta acá. ¿Alguien quiere consultar algo? Recordemos que el próximo miércoles hay un receso, de tal manera que nos estaríamos viendo el miércoles 10 de noviembre. Para que tomemos en cuenta eso. Bien, por mi parte no tengo más comentarios. Si no hay consulta, nos estaríamos despidiendo para vernos el 10 de noviembre. ¿Tú tienes algo más, Oriol? No, nada. Yo estoy listo. Voy a publicar ahora las notas y voy a subir las normas técnicas que ofrecí. Y la norma IEC con el grado IP, donde están Sí. todas las explicaciones de Tiene cada razón. dígito. Voy a ponerla también. Correcto. Ok. Ya pues. Listo. Les pido entonces que estén bien. Hasta luego, Será hasta jóvenes. hasta luego. Ya. Gracias. Chao. Ya, Profesores, Chao, que estén profe, bien. que estén bien.